Muy bien, la victoria sobre el pecado es el estudio que vamos a iniciar. Creo que va a ser en 3 secciones, así es que estemos bien preparados. Hoy tenemos la primera y que el Señor nos vaya guiando. ¿Qué lucha, verdad? ¿Qué lucha contra lo que es el pecado? Cada uno de los creyentes lucha con la realidad diaria del pecado. Así es. Esta es una verdadera guerra en diferentes campos de nuestra vida. Puede ser en nuestra mente, que es el mayor campo de batalla en el cual el diablo trabaja. Con alguien estuve hablando acerca de cómo trabaja el diablo en nuestra mente. Y yo les hacía la analogía que se recuerden del Edén. ¿Dónde fue que Satanás hizo caer la humanidad si no fue en el Edén? Entonces, en nuestra vida, mis hermanos, la mente es ese Edén donde Satanás va a estar trabajando para destruir tu vida, tu familia y todo lo que tienes, ¿verdad? Somos hijos de Dios, es cierto, pero lo que el diablo quiere es quebrar esa comunión. También en los deseos de la carne, ¿verdad? Desde nuestro corazón, pues es desde ahí que salen todos los malos pensamientos, como lo dice la palabra de Dios aquí en Mateo 15, 19 al 21. Estuvimos leyéndolo ahora. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es Jesús el que dice este pasaje. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que todos tenemos ese corazón tan humano, tan carnal, ¿verdad? Y es ahí donde debemos de trabajar, mis amados, para mantenernos en victoria, ¿ya? Ahora, otros campos de guerra de todo cristiano son con las tentaciones que el mundo presenta a diario. Todos los días, mis hermanos, sales de la casa y es una lucha, o aún en tu casa, aún hasta viendo la televisión, es una guerra contra lo que es el mundo y sus placeres. También a veces dentro de la familia, qué cosa, ¿verdad? Y teniendo familias creyentes, cristianas y todos adorando al Señor y todos van a la iglesia, pero hay pleitos, ¿verdad? Y a veces llegan a ser tan encarnizados que llegan a afectar de tal forma que se dividen por largos tiempos y hasta sin verse. Y algunos cortan toda relación dañando valores tan puros como lo es el amor de familia. Y esto porque el diablo no quiere que la familia esté unida o se ame. Todo eso va en contra de la obra de Dios, ¿verdad? Y esto, el diablo es el que está detrás y lo que él quiere, él hará lo posible por separarnos. Esto, mis hermanos, es la realidad. Recuerde que la base de la familia, la base de la sociedad es la familia. Y la base de los países, de las grandes sociedades, siempre es la familia. Y si se destruye la familia, se destruye todo lo demás. Pues ahí es donde Satanás va a trabajar. Dentro de tu familia, dentro de mi familia, dentro de nuestras familias en la iglesia, dentro de las familias cristianas. Esto es una batalla campal, es una batalla día a día. Otras luchas que tenemos también es en nuestra área de trabajo, ¿ya? ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia, hermanos? Mire, por favor, ore por mi trabajo. Mira que tengo un compañero o que tengo una compañera. ¿Y cuántas veces es la compañera de trabajo o el compañero de trabajo que Satanás utiliza para destruir mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi hogar, mis hijos, todo? ¿Ya? Mis hermanos, estamos hablando cosas tan reales, la vida diaria, la vida
diaria, ¿ya? También lo tenemos en nuestras relaciones entre hermanos cristianos, ¿verdad? Y vemos las grandes divisiones denominacionales por diferentes maneras de pensar o simplemente por la liturgia, fíjese, o por la forma de culto. Otros porque dan más énfasis en algunas doctrinas y el resultado final es la separación. La unión se desvanece por completo, ¿verdad? Y el mensaje del Señor es que el mundo va a creer cuando vea cómo nos amamos. Pero si Satanás logra trabajar ahí, ¿qué va a suceder? Que va a ser más lento, más difícil que el evangelio se extienda. En estas guerras, si el creyente baja la guardia y deja su mirada en Cristo, sucumbe en el pecado y es necesario volver a Cristo. Amado hermano, si en algo de esto que estamos escuchando en esta noche, usted dice, ay, mira, yo estoy fallando en este punto. Uy, he estado pecando con esto. En fin, lo que sea, por favor, véalo como que el Espíritu Santo está hablando a su vida. La mayor batalla siempre será en mi propia vida, en mi mente, en mi corazón. Debo de recordar esto. Yo soy lo que pienso. Oiga este pensamiento y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el enemigo va a hacer lo posible para destruir tu mente. Desde el corazón del hombre, que es donde está, y lo podemos decir así, lo entendemos todos perfectamente, donde está la podredumbre, porque es de ahí de donde sale toda nuestra ira, nuestras perversiones, los adulterios, la mentira, el robo, el chisme, todas esas destrucciones tan terribles salen del corazón. Así lo dice el Señor Jesús. Y entonces salen del corazón y ¡pum! Van a la mente. Entonces, ¿quién es el que motiva todo esto? Satanás. De ahí que debemos de estar cuidando nuestra mente, nuestro corazón, envolverlo con lo que es la lectura de la palabra de Dios, lo que es la oración, lo que es la adoración, lo que es también la comunión con los santos, o sea, el estar en armonía, el estar en la iglesia, ser parte de una comunidad de fe, mis hermanos, nos da la fortaleza para seguir adelante. Y como dice la palabra de Dios, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuando estamos en comunión, cuando estamos en la iglesia, pedimos oración, mire, ayúdeme en esto, ayúdeme en lo otro, y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Pero cada uno, en forma individual, yo debo de guardar mi corazón, guardar mi mente, saturar mi mente de lo que es la obra de Dios, de lo que es la palabra de Dios, la obra de Dios. Mire, vea este pasaje. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¡Qué tremendo! Entonces, tú eres lo que piensas. Yo soy lo que pienso. ¿Qué le parece, mi hermano? Mi hermanita, mis amados, esa cantidad de pensamientos terribles, feos, oscuros, negros, o esos pensamientos dulces, tiernos, adoradores del Señor, tú eres ese. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, si yo siendo hijo de Dios, estoy en esa lucha, que en mi corazón y en mi mente es solo perversiones y solo cosas inmorales, bueno, vas a tener que trabajar tu mente. ¿Cómo la trabajo? Sature tu mente de la palabra de Dios. Póngase esa disciplina,
esa disciplina de lectura. Mire, esto lo hacemos y lo seguimos haciendo y viviremos haciéndolo hasta que el Señor llegue, hasta que el Señor venga. ¿Por qué motivo? Porque hay que proteger la mente. El otro pasaje tremendo también, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo creo que esto te habla, yo creo que esto me habla a mí. Tú guardarás en completa paz. ¿Y por qué no tengo paz? ¿Por qué es esa zozobra? ¿Por qué es esa falta de tranquilidad? ¿Por qué tengo que estar pensando en una cosa y otra? Y es una desesperación terrible. Oiga lo que dice la palabra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Lo ve? Porque en ti ha confiado. Mis hermanos, estas son, si podríamos decir, llaves, herramientas para la vida. Y esto nos va dando luz de qué hacer y cómo tener una vida victoriosa. La victoria sobre el pecado, así como está el título del estudio. Cuando nosotros éramos, oiga esto, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él decidió amarnos y envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre Celestial, porque nosotros éramos enemigos. Dios estaba en ira contra nosotros, porque Dios no acepta el pecado. Esta es la realidad. No porque yo era bueno, tú no eras bueno ni buena. No, no es cierto. Eras hijo de pecado, éramos de la familia del diablo. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Qué tremendo. Ya. Ahí está. Mire lo que dice Romanos. Romanos, para ver, aquí estoy. Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¡qué maravilla! Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amado hermano, el amor de Dios ha sido tal que envió Él a su propio Hijo para salvar a los enemigos, para salvar a los perversos, para salvar a los pecadores. Yo era uno de esos. Tú eras uno de esos. Y qué maravilloso, ahora que somos justificados con su sangre, ahora, mis hermanos, con más anhelo nos ama. ¿Cómo no vamos a dar nuestra vida a nuestro Señor para siempre y para todo? ¿Ya? El amor de Dios me da la perspectiva de que el pecado hay que evitarse para que mi relación con Dios continúe abierta y crezca. Sí, mis hermanos, yo quiero serle fiel al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él me ama. Yo quiero apartarme y me aparto y lucho para estar lejos de lo que es pecado. Amado, amada, por favor, dígale no al pecado, sea el que sea, punto. Si es el robo, ni para qué. Si es el adulterio, óigame. Cualquier perversión inmorales hoy en día con tanto que hay en las redes, tanta pornografía, tanta suciedad, tanta cosa malísima, porque son familias, multitudes destruyéndose día a día, con estos flagelos de la sociedad. Pero el enemigo de nuestras almas no quiere que yo mantenga una sana relación con Dios. El diablo sabe que ya te perdió de su familia, o sea, ya no eres de la familia del diablo. Entonces ahora su trabajo será
que mi comunión con Dios sea quebrada. Y la única forma de quebrar la comunión con Dios es practicar el pecado, ¿ya? Y ese será el trabajo de las tinieblas. Ese será. O sea, el Señor te sacó, como dice en San Juan, el Señor Jesús hablando, ¿verdad? Que vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, aquellos, los que no están en Cristo, son de la familia del diablo. Y ahora nosotros somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Pues bueno, Satanás ya te perdió. Satanás dice, este se me fue de las manos. Pero yo lo que puedo hacer es que si él peca, se quiebra la comunión con el Padre, ¿ya? Y él va a luchar en todos los flancos de batalla: familia, negocios, desánimo, estrés, enfermedades, luchas en la iglesia muchas veces con hermanos, que le cae bien, que le cae mal, en fin, montones de cosas, y sobre todo en la mente. Ahí es donde va a trabajar y va a dirigir todas sus flechas, todos sus dardos de fuego, dice la Escritura. Mire esto. Romanos 5:8 dice que Dios me amó y por eso envió a Jesucristo. Y el pasaje dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¡Qué lindo! Alabe al Señor por esto. Mire, sírvale, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, mire, íbamos camino al infierno, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué precioso! ¿Ha mostrado Dios su amor? Sí. ¿Y entonces qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? ¿Perversión? ¿Qué le vamos a dar? ¿Pecado? ¿Qué le vamos a dar? ¿Ofrenda de desprecio? No, mis amados. Sigo, el verso 9. El verso 9 de Romanos 5 dice, ahora que soy hijo, mucho más me ama. ¿Cómo dice el verso? Dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mis amados, ahora que somos justificados, ahora que estamos reconciliados, ahora que tenemos la sangre de Cristo, Él nos ama más, mucho más. Antes éramos enemigos y lo que Cristo Jesús vino a hacer, vino a reconciliarnos con el Padre. La ira de Dios estaba contra nosotros y el Señor Jesucristo se puso en medio y dijo, yo tomo el pecado de Luis, Carlos, Ana, María, de todo el mundo, de Denis, de todos. Yo tomo ese pecado y ahora voy a la cruz y se derramó la sangre inocente. Porque la única forma para que haya remisión de pecados, dice la Escritura, es por el derramamiento de sangre. Y era necesario una sangre inocente, y la única sangre inocente, pura, santa, sin mancha, era la sangre del Hijo de Dios. Y ahora que somos justificados, aún me ama mucho más. Verso 10. El verso 10 me vuelve a repetir que mucho más me ama ahora que somos reconciliados, lo que vengo diciendo. Y dice así el verso, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y ahora mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mis amados hermanos, yo creo que el caminar con Dios, una vida apartada, una vida lejos del pecado, debe de ser una vida por amor. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Y ahora Él me ama más porque soy su hijo, porque soy reconciliado. Este es el mensaje que está dando aquí la palabra. Entonces, por amor a nosotros, es que Dios desea que nos apartemos del pecado. Porque Él desea que seamos santos, apartados para Él. Así lo dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Recordemos la palabra santo, ¿verdad?
Yo creo que todos recordamos que lo que está hablando con esta palabra santos no es inmáculos, porque no existe ninguno que no peque. Y Juan, como se le llama el viejo Juan, en Primera de Juan está hablando, ¿verdad? De que no podemos mentir, ¿verdad? De que no hemos pecado. Entonces, pero el Señor quiere que seamos santos. ¿Qué es ser santos? Ser apartados, apartados del pecado, luchando, mis hermanos, para agradar al Señor. Esto es ser santo. Ser santo no es ser inmáculo. Ser santo es ser apartado para Dios. Luche por ser apartado. Yo me aparto del pecado por el gran amor que Dios ha tenido para conmigo, enviando a Jesús cuando yo era su enemigo, y en la cruz del Calvario cargó todos mis pecados y me perdonó cuando le acepté como mi Salvador personal. Gloria a Dios, porque un día llegamos a Él, ¿verdad? Y te puedes recordar hace cuánto fue, unos meses o días, otros muchos años, otros desde niños, y gloria a Dios, desde ese momento, óigame, pasé a ser de la familia de Dios. Hoy en día miles y millones no saben nada de esto. Y por eso doy gracias a Dios por todos aquellos que están trabajando, los hermanos que están allá en Sarapiquí, y gracias por estar también con nosotros, y todos los que están trabajando para que muchos vengan a conocer de Cristo Jesús. Pero la necesidad está en tu propia casa. El vecino, la vecina. Sí, como decimos, a la vuelta de la esquina está la necesidad. Hay que hacer la obra aquí. Y hay que hacer la obra allá. Así es como el Señor nos lo muestra. La necesidad no es que está solamente al otro lado. No. La necesidad la tenemos con el compañero de trabajo, ¿ya? Con el taxista cuando pides un Uber o qué sé yo, ¿verdad? Y cabe la oportunidad, pues háblele también, ¿sí? Jesús nos ha dejado 2 mandamientos de los cuales depende toda la ley. Y es por estos que mi vida debe ser una vida apartada del pecado. Cuando yo quiebro esa ley, el pecado comienza a crecer en mí y mi comunión con Dios se quiebra. Qué tremenda, aquí está, mírelo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Parece, ¿verdad? Como que Jesús está diciendo, estas son las 2 reglas mayores. Amarás a Dios, amarás al prójimo. Pero ¿qué es amar a Dios? Es darle mi vida al Señor, amarlo a Él sobre todas las cosas y verdaderamente entregarle el corazón, apartarse del pecado, luchar contra todo lo que sea pecado y caminar con Dios. Yo le invito, yo le reto en el nombre del Señor Jesús a caminar con Él. Veamos 2 listas, 2 listas tremendas que están en la Escritura y que usted dirá, bueno, pero hay más. Claro que sí, hay mucho más. Pero vea estas 2 listas. Esta es dada por el Señor Jesús. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y habíamos hablado de esto antitos, ¿verdad? Porque de dentro, y es lo que venimos diciendo, es del corazón de los hombres, salen, ahí están. Y vaya apuntando esto, malos pensamientos. Cuando viene ese mal pensamiento de querer lo que el otro tiene, codiciar lo que el otro tiene o lo que la otra tiene, ahí están malos pensamientos. ¿Cómo planifico para engañar a don Manuel, a don Carlos, a doña Ana?
¿verdad? Todos esos malos pensamientos. ¿De dónde salen? Desde dentro del corazón. Los adulterios. Qué terrible, mis hermanos, hoy en día esto es un temazo. Las fornicaciones, mis hermanos, abrís el teléfono, abrís la computadora y en 3, 4, 5 segundos estás metido en la podredumbre más inmunda de esta sociedad. Y por 3, 4 segundos vas a perder una comunión con Dios. Corte en el nombre de Jesucristo. Óigame, se lo digo en el nombre de Jesucristo y no deje que Satanás te domine por esos 5 segundos. Y hay que ser firmes, firmes. Los homicidios. Qué terrible, ¿verdad? Ver noticias hoy en día. Ni me lo diga. Los hurtos, ni para qué. Hoy hay que estarse defendiendo que no te roben con las tarjetas de crédito. Y usted ni tiene que ver con el asunto y cuando te diste cuenta, un fraude y hay que andar corriendo. Ay, Dios. Las avaricias, hay personas tan avaras, ¿verdad? Las maldades, todo lo que tenga que ver con maldades, el engaño. No sea engañoso. Tenga una sola cara. Deje de ser mentiroso. Deje de traer engaños a la casa. Deje de ser mentiroso en la casa. Mentirosa. La lascivia es ese pensamiento, ¿verdad? Perverso, viendo lo que no se debe de ver y deseando todas esas cosas inmorales. La envidia, yo quiero tener eso. Y voy a hacer lo posible. Las maledicencias, estar haciendo maldades, es una práctica. La soberbia, todo lo que tenga que ver con el orgullo, ¿verdad? Con la altivez, la insensatez, no me interesa nada. Vio como mataron a ese bebé, sí, de por sí eso no es nada mío. ¿Y qué me interesa? ¿Qué me importa? La insensatez, terrible, ¿verdad? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y qué terrible, porque, mis hermanos, fíjense que eso está en el corazón del hombre. Cuando digo el hombre me refiero a hombre-mujer, ¿verdad? Eso está ahí, porque nuestro corazón es así, perverso, feo, sucio. Por eso el Señor nos ha dado herramientas para mantenernos firmes. Ahora vea esta lista del apóstol Pablo, ¿ya? Que va muy similar a la lista que el Señor Jesús nos presentaba. En Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿ve? Es lo que está, mis hermanos, ahí, está impreso en nuestra carne. Y todas estas cosas fueron adquiridas en el Edén con Satanás. Satanás entró y quebró la raza humana. Pero gloria a Dios porque Cristo Jesús vino y quebró la obra de Satanás en la cruz del Calvario. Y dice ahí, adulterio, ya lo vimos, fornicación, inmundicia, o sea, suciedades en medio de estas relaciones inmorales, como hoy en día se dan las cosas más atroces. Lascivia, ya vimos lo que era. Idolatría, qué tremendo, ¿verdad? Acerca de la idolatría. Y hechicerías. Se ha hablado de que las hechicerías son obras de espíritus y todas estas cuestiones. Pues fíjese que los que se meten a estas cuestiones de hechicerías, lo que están es con un pecado de la carne, ¿ya? Con un pecado de la carne. ¿Por qué? Porque sienten placer meterse a todas esas cosas de ocultismo. Apártese, deje de estar viendo el horóscopo, mire, olvídese de esas cosas. Y usted dice, pero esto es cualquier cosita. No, son puertas, son ventanitas que abrimos. Enemistades, trate de estar bien con todos hasta donde sea posible, como dice la Escritura. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mire qué montón de cosas, ¿verdad? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis amados, oiga qué terrible. Ya estoy a 1 minuto de terminar. El apóstol Pablo está enviando este mensaje a una iglesia.
no hay inconversos. Eso me pone a mí a pensar, ¿verdad? ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Quiere decir que como cristianos, usted y yo, este mensaje es para mí, para cuidarme, para, como digo yo, olfatear. Cuando yo veo que el pecado se está levantando, no espere que lo toque. Antes de que lo toque, ya usted cortó. Ya, así es, así es. Termino, mis hermanos, por hoy. Cuando el Hijo de Dios decide amar a Dios sobre todas las cosas, entonces le buscará y llenará su vida, llenará su casa, su mente, su corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le ama. Y esto, mis hermanos, es la principal herramienta que el Señor Jesús nos presenta. Los dos principales mandamientos, órdenes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos depende toda la ley. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde,